Tengan todos y todas muy buenos días. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión del Profesional Joven les da la bienvenida a la charla que tenemos el día de hoy, Gestión y Comunicación del Transporte, con el panelista Don Rainer Ophoff, desde España. Antes de presentar al panelista, les recordamos que pueden ir anotando sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en esta aplicación. Además, se les enviará un certificado de participación de esta charla vía correo electrónico con el nombre con el que ingresen en esta plataforma, y la grabación de esta charla y de todas las charlas que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando las podrá encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a que se suscriban. Voy a presentar al panelista. Don Rainer Ophoff es periodista, máster en gestión de transporte aéreo por la Embry-Riddle Aeronautical University en Daytona Beach, Florida. Es máster en gestión de transporte público por la Universidad Pablo de Oliveira de Sevilla y PMD de alta dirección de ESA de Barcelona. Ha sido directivo de varias líneas aéreas europeas y latinoamericanas y ha desarrollado proyectos de transporte público para administraciones públicas en España y Alemania. Fue director de comunicación de crisis de la Asociación Internacional de Líneas Aéreas, IATA. Actualmente dirige como fundador y CEO la empresa MoveMe, dedicada conjuntamente con IOKI, la subsidiaria tecnológica de los ferrocarriles alemanes, a planificar y gestionar proyectos de transporte público a la demanda. Es alemán, casado, padre de 4 hijos y reside en Granada, España. Sin más, le doy la palabra al panelista del día de hoy. Buenos días, buenas tardes acá. Pues lo cierto es que es un honor poderme dirigir a ustedes. Es una de estas charlas en las que realmente se siente no poderla hacer presencialmente en estos momentos, pero eso habrá que recuperarla en algún momento. Yo sin más empiezo a compartir pantalla. Para ir centrando el tema, estamos hablando de gestión de crisis en el transporte público. El tema, yo creo que si hasta ahora ha sido un tema tal vez, pues yo no diría que tal vez ignorado por ustedes, pero hablando de la experiencia de trabajar con otro tipo de organizaciones o con muchas organizaciones, sobre todo en América Latina y Europa, suele ser un tema, bueno, diría, no prioritario, porque muchas veces se percibe como un coste. El transporte en general no suele tener el mismo impacto que las líneas que las líneas aéreas, donde obviamente cuando se cae un avión, si no se está bien preparado, suele tener un impacto catastrófico. Y yo voy a hacer el intento de convencerles de que todas las organizaciones, sean las que sean, privadas y públicas, necesitan prepararse adecuadamente para las crisis. Y yo creo que estamos además en un momento en el que por la pandemia COVID-19 todos tenemos una especial conciencia y sensibilidad de que pueden pasar cosas que ni nos imaginamos que pueden pasar. Veamos entonces un poco qué es una crisis. Bueno, intentaré no ser demasiado académico, pero vamos a ponernos primero de acuerdo de qué estamos hablando. Una crisis es una situación, por definición, imprevista, pero, aunque parezca paradójico, no imprevisible, y cuyas consecuencias tienen el potencial de dañar seriamente a personas, empresas o toda una sociedad.
Y aquí he puesto una foto de un autobús vacío y no sé si en Costa Rica la situación es parecida a la de Europa, pero el transporte público en concreto está pasando por una de sus mayores crisis, eh, precisamente tanto por las restricciones a la movilidad de las personas como por el temor al contagio en el transporte colectivo. Por tanto, al menos los que estamos relacionados con el transporte público, yo creo que estamos ante la mayor crisis de nuestra generación. Cuando hablamos de crisis y de la preparación a la crisis, yo quisiera enfocar el tema también eh, no solo como un gasto para la organización, sino también como una oportunidad y como una inversión. Porque cuando preparamos una organización para una crisis y en el transporte pueden pasar muchísimas crisis, em, realmente mejoramos la propia organización. Ponemos la organización y sus procesos, sus procedimientos, sus jerarquías, sus canales de comunicación, su capacidad de actuación a una especie de test de estrés. Y si de ese test de estrés que es prepararse para una crisis, eh, si lo hacemos con los ojos abiertos, desde luego el resultado puede ser muy positivo para la empresa porque no conozco ninguna organización que no descubra numerosas ineficiencias, eh, eh, problemas de funcionamiento interno que no se descubran en ese proceso. ¿Qué tipos de crisis conocemos? Realmente la clasificación es muy sencilla. Tenemos las crisis lentas, que vienen poquito a poco y que como la rana en el agua que se calienta poco a poco, pues ni nos damos cuenta, tal vez si no estamos especialmente alerta. Y las explosivas, las que, como todas las explosiones, no sabemos cuándo van a suceder, que suceden repentinamente, pero que como no acabamos de nacer, sabemos que pueden suceder. Y luego, eh, la otra parte es, que tenemos que analizar es por dónde vienen las causas, cuáles son las causas. Y ahí tenemos las internas, las que se generan dentro de la propia organización, y las externas, las que se nos imponen desde fuera. Obviamente todo está muy interrelacionado y es muy frecuente que una crisis lenta de pronto se convierte en explosiva, como por ejemplo en una empresa que no funciona demasiado bien, pero que va sobreviviendo, pues una crisis de liquidez, pues se disimula, se hace como si no existiera, se comunica mal y de pronto la empresa está quebrada. O una empresa mal gestionada en la que los trabajadores no están satisfechos, pues de pronto tumban esa empresa con una huelga. Y así podemos hacer una lista muy larga y yo les invito a que para su propio entorno, que ojalá luego me puedan hablar un poco más de en qué están trabajando cada uno de ustedes, pues realmente piensen en cuáles son las posibles crisis o catástrofes que pueden suceder tanto por causas internas de la organización como por las externas, que pueden ser una crisis económica que de pronto imposibilita llevar a cabo una actividad que parece esencial para la sociedad. Eh, la que tenemos ahora, una pandemia que se veía venir, que al principio era la pandemia china, pero luego saltó y habríamos tenido tiempo para prepararnos, pero nadie nos creíamos que iba a llegar también ni a España ni a Costa Rica, supongo. Eh,
los cambios legales, etcétera. Y luego tenemos, pues, por supuesto, los accidentes catastróficos que pueden ser actos también de terrorismo o de secuestro. Yo recuerdo casos en los que hasta autobuses de transporte público se han secuestrado. Catástrofes naturales, la erupción de un volcán, un terremoto, de tipo. Imprevistas pero imprevisibles, o ya no me acuerdo lo que dije antes, pero creo que me... La pandemia crisis es, pues, catastrófica y lenta. Lenta, como dije antes, porque se veía venir. Si hubiéramos tenido eh, la antena puesta en la dirección correcta, y al mismo tiempo es absolutamente catastrófica porque destruye muchas estructuras de transporte público, pone contra las cuerdas la liquidez económica de muchos países y em, vamos a ver un poco lo que son los diferentes em, métodos para responder ante esas crisis. Las crisis explosivas se tratan como si necesitaran primeros auxilios. Y aunque sea más una técnica mnemotécnica, pues pongo ahí lo que se suele enseñar en los cursillos de la Cruz Roja. Cuando hay un accidente en carretera, pues lo primero que hay que hacer es proteger a los afectados inmediatos, avisar a los servicios de emergencia y socorrer a los que necesitan nuestra ayuda. Esto lo podemos traducir fácilmente a los grandes accidentes. A los grandes accidentes, a las grandes crisis. Y aquí a quienes tenemos que proteger, pues son pasajeros, empleados. Siempre voy a insistir en los empleados, en los colaboradores, porque ellos son los que realmente están sufriendo por parte doble, porque sufren la propia crisis y al mismo tiempo mucha gente tiene mucha expectativa en que sean ellos los que les presten ayuda en esos momentos o que les informen adecuadamente sobre lo que está sucediendo. Por tanto, sufren la crisis, pero tienen el estrés de las expectativas puestas en ellos. Todo el tema de avisar familiares, empleados, autoridades, comunicar con la sociedad en general y pues traducido a una catástrofe en el mundo del transporte sería socorrer pues, una ayuda económica a los familiares de los que han sufrido a un accidente para que se puedan desplazar al lugar de los sucesos. Una cosa menos dramática, pero igual de importante, si una carretera se ha hecho intransitable, reprogramar los flujos de tráfico, reprogramar los autobuses. Cuando se trata de algo verdaderamente catastrófico, pues coordinar el apoyo psicológico, la coordinación con las fuerzas del orden, etc. Todo eso nunca se puede hacer en el momento de la crisis. Todo eso necesita una preparación y necesita tener su lugar para que se pueda hacer. Es decir, podemos ponernos manos a la obra ya para hacer los planes de contingencia, los planes de respuesta a crisis, dependiendo ya del tipo de organización que es. No es lo mismo que sea un ministerio o que sea una pequeña empresa de autobuses, pues tener preparado todos los recursos necesarios, una sala, unas computadoras, etcétera, ya con la información preparada para lo que son los posibles escenarios que se pueden dar en su caso concreto. Un tema
que suele ser muy útil, es tener preparado, ya pensando en todo lo que puede suceder, una serie de textos y de comunicaciones para, con unos cambios mínimos, poderlos difundir a través de las redes sociales, de la página web, de los comunicados de prensa, etcétera, cuando algo sucede. Porque una cosa sí les puedo garantizar, que cuando sucede algo en transporte y suelen ser de gran impacto en la sociedad, ni tendremos los nervios, ni la cabeza fría, ni el tiempo para ponernos a preparar todas esas cosas. ¿Qué hacemos en el caso de las crisis lentas, que parece que pueden ser un poco menos, eh, tener un impacto directo menor en las personas, pero tal vez no menor en la sociedad como tal? Una crisis lenta, pues como la que tenemos ahora, la pandemia. Podemos seguir simplemente para acordarnos de los diferentes pasos de esa secuencia mnemotécnica de PAS, de proteger, avisar y socorrer, aunque aquí ya la traducción es un poco más abstracta. Por supuesto, tenemos que seguir protegiendo a los afectados inmediatos y casi pondría aquí en primer lugar a los empleados, como por ejemplo los conductores, los profesionales del transporte, que deben estar adecuadamente mm, protegidos contra, en este caso, contra la posibilidad de infectarse. Los propios pasajeros, como ya mencioné antes, bueno, también el tema de la salud. Si hay cancelaciones de servicio, pues tener preparados alternativas para aquellos que realmente están en trabajos esenciales para la sociedad. Y pues proteger, por tanto, también la sociedad en general, facilitar esos servicios de transporte, de conectividad, de infraestructuras que deben seguir estando disponibles para el funcionamiento de la economía y de la administración general. Aquí dejé la palabra avisar, pero en realidad se trata más de comunicar. Y ahí ya comunicamos con grupos de afectados más amplios, como pueden ser los propios proveedores de las empresas de transporte, de las constructoras, que también tienen que saber y poder planificar para los próximos meses qué es lo que va a suceder, cuándo se les va a pagar, qué tienen que mantener disponible para poder mantener realmente el servicio a las empresas de las que son proveedoras. Lo mismo el tema financiero, estar preparado para ser muy transparente también con los bancos o donde haya compromisos las autoridades, y siempre con los medios de comunicación, porque la sociedad tiene derecho a estar informada de todo lo que está sucediendo y de lo que su organización en concreto está haciendo. Lo de la comunicación, y realmente aquí el tema central de esta charla es el tema de la comunicación, es muy importante y no me canso de repetirlo, porque lo que no comunicamos nosotros de una forma planificada y estructurada, lo van a hacer otros por nosotros, y otros pues son al final los generadores de rumores. Y traducido a la crisis lenta, la tarea de socorrer básicamente tiene como objetivo minimizar el daño. Ahí nuevamente tenemos que estar pendientes de los empleados, aclarar su futuro laboral, por ejemplo. Ellos van a estar preocupados de lo que va a pasar, y realmente, como dije antes, ellos suelen ser de los más afectados de la crisis de las empresas y de las administraciones. Siempre los clientes, los usuarios, los pasajeros
pues, deben saber que se mantienen sus opciones de moverse por el país y por la ciudad y la sociedad en general. Y en este caso, también hay que pensar, cuando estamos en una empresa privada, sobre todo, eh, que es necesario velar por la salud económica de esta empresa, porque a nadie le sirve una empresa quebrada que al final deja de prestar unos servicios. Por eso la supervivencia financiera, económica, es otro tema que hay que tener previsto en esos momentos. Y realmente al final es un círculo en el que una vez que hemos creado ese programa o ese plan de respuesta a emergencias, tanto si sucede alguna crisis como si realizamos simulacros para ponernos y a nuestra organización bajo un estrés máximo de una situación simulada, pero que exige realmente el compromiso de todos, pues de esos momentos de crisis o de simulación, pues podemos aprender y podemos mejorar todo el proceso de producción que tenemos en la empresa, todos los procesos, todos los procedimientos, la formación de los directivos y empleados. Es decir, de cada crisis, de cada simulacro, debemos salir como mejor empresa o una organización mejorada. Algunas recomendaciones prácticas. Desde luego, en esta media hora no se puede entrar en ningún tipo de profundidad. Cada uno pues, es un proceso de preparatorio intenso. Pero en una crisis explosiva típica o no tan explosiva, pues lo primero, si es lo suficientemente grave para no poderla manejar con los recursos del día a día, es convocar el gabinete de crisis y abrir un centro de gestión de crisis. Nuevamente, depende del tamaño de nuestra organización, de las características de la crisis, perdón. Pero necesitamos un órgano de gobierno específico para la crisis que necesita sus recursos ya preparados. Y la primera respuesta a la que tiene que poder responder es ¿qué está pasando? Puede parecer una cosa de poca importancia o sencilla, pero no es así. Al menos no en las crisis explosivas, porque si para una empresa de transporte no ha llegado un autobús a su destino y nadie sabe dónde está, sabe que está muy próxima a una crisis, a no ser que luego resulta que ha sido un incidente menor en la carretera y que el conductor estaba sin batería para comunicarlo. Pero cuando ya hay sospechas de que realmente no aparece en ninguna parte, saber qué está pasando, si ha sido un accidente grave, si ha sido un secuestro o alguna cosa que ni sabemos lo que puede ser, eso es lo primero que hay que aclarar. Antes no podemos decir nada. La única noticia que podemos dar es que no ha llegado a su destino. Y activar todos los temas que ya preparamos previamente y que he mencionado en los primeros pasos del proceso proteger, avisar, socorrer, paz. En segundo lugar, pues lo propio, atender a los clientes, preocuparse por ellos. Es muy importante cuando sucede algo grave, tener también la necesaria empatía. Ahí es importante también tener elegido de antes un buen portavoz que dé cara a la organización, porque lo ideal es que sea el presidente, el CEO, el gerente general, es decir, el máximo representante de esa empresa, pero no necesariamente debe ser el primero en salir a hacer declaraciones.
pero ahí sí también es importante ser realista. Cuando tenemos a una persona en ese puesto que es muy mal comunicador, lo que suele ser raro porque normalmente las personas en puestos de responsabilidad no suelen ser malos comunicadores, pero se dan estos casos, puede ser muy recomendable elegir otra persona del directorio de puestos de responsabilidad dentro de la empresa que tenga una capacidad de transmitir una mayor empatía y de preocupación auténtica por las personas. Eso implica también tener preparado pues, unos fondos económicos porque las crisis cuestan dinero. Hay que atender eh, tanto si es que tenemos que, en un caso que no es catastrófico, pero si tenemos que ofrecer a los pasajeros un servicio alternativo y tenemos que enviar unos taxis para recoger a los pasajeros porque se ha cortado una carretera, lo que sea, y mucho más si es un accidente, eh, siempre tiene que haber unos fondos fácilmente y rápidamente disponibles para tenerlos, para poder operar en esos momentos, eh, pagarles los desplazamientos a los familiares si ha habido víctimas, etc. Por supuesto, reducir la ansiedad de los empleados, colaboradores y cuando digo operadores me refiero a si, por ejemplo, estamos hablando de una red metropolitana de transporte en la que existen varias empresas de autobuses, pues como veremos ahora, no es necesariamente la pequeña empresa de autobuses individual la que tiene que responder a una crisis, sino puede ser el Consejo de Transportes o la institución que exista. Y para eso, pues, la responsabilidad es tener preparado y facilitar los equipamientos necesarios para que los empleados se puedan proteger, tenerlos siempre bien informados. Y cuando sucede algo realmente grave, también es importante retirar toda la publicidad porque no hay nada peor que algún anuncio en la televisión muy sentimental sobre la vuelta a casa en Navidad, cuando se nos acaba de caer un autobús por un barranco, eh, caso que sucedió una vez, bueno, en ese caso con un avión. Eh, pero es muy importante acordarse de retirar la publicidad institucional o comercial que puede existir en ese momento en las redes sociales, etc. Una pregunta muy importante es, ¿quién es el dueño de una crisis? La respuesta fácil sería el dueño o el titular de una institución o de una empresa, pero muchas veces no es así. Yo ahí debo admitir que desconozco la organización del transporte público en Costa Rica, desconozco cómo puede ser el tema de los concesionarios de las carreteras, pero aquí tengo un ejemplo de donde yo vivo, en la región de Andalucía, en el sur de España, donde todos los autobuses de transporte público de la región están pintados con ese logotipo de Transportes Públicos de Andalucía, con el logotipo institucional. ¿Qué problema tiene eso? Pues quien pone su logotipo es responsable de todo lo que está sucediendo. Y se tiene que preguntar si efectivamente está preparado para responder. Cuando se trata de una marca institucional, una especie de paraguas debajo del que operan diferentes empresas, concesionarios, etc., si el dueño de esa marca institucional o comercial no ha creado un mecanismo para realmente poder responder por lo que hacen, en definitiva, otros con esta marca,
puede tener un problema muy grave. Pero desde luego, si sucede algo, por ejemplo, en un autobús que lleva puesta esta marca, el pequeño empresario que ha sufrido el accidente no puede ser el que dé respuesta. La sociedad no espera que él responda porque los autobuses no están eh, pintados con el logotipo de autobuses Paco Pérez o como se llame. Por tanto, hay que definir claramente quién es el responsable de gestionar y quién es, entre comillas, el propietario de una operación, de una marca, de algo percibido de esa manera por la sociedad o por los clientes. Cuando intentamos justificar dentro de una organización el coste de prepararse para una crisis, eh, es siempre muy conveniente tener a mano también el coste de no prepararse, de no reaccionar bien ante una crisis. Porque cada crisis tiene un enorme coste que solo se puede reducir si reaccionamos adecuadamente. Si no, puede tener, además del coste propio de la crisis, el sobrecoste del desgaste de la reputación de nuestra organización o de nuestra empresa. Han existido empresas, como yo vengo del sector aéreo, conozco más ejemplos de ahí, pero eh, yo creo que no me equivoco si afirmo que en prácticamente todos los sectores económicos sensibles, como es todo el sector del transporte, como pueden ser la alimentación, la farmacéutica, pueden pasar cosas muy graves en cualquier sector. Si la empresa consigue reaccionar bien, serán muchos casos en los que los ciudadanos o los clientes incluso consideran la empresa o la administración o la administración como algo en lo que pueden fiar, porque todo el mundo entiende que un accidente puede suceder, una catástrofe no depende de esa empresa. Lo que no entiende la gente es cuando sucede algo así que no se esté preparado, que no haya una respuesta coordinada. Y si sucede algo realmente extraordinario, que todo el mundo sabe que eso no se podía prever, eh, como mínimo no se admite una segunda vez. Por tanto, yo les invito a que realmente empiecen a pensar en su plan de contingencia, en su plan de respuesta a crisis, que piensen muy concretamente qué crisis pueden tocar a su organización en concreto, a su sector, a su actividad, de cómo aprovecharlo para también encontrar e identificar los puntos débiles actuales de la empresa y utilizar esa preparación para la crisis también para mejorar la organización interna. Y como dije antes, prepárense porque el coste de no hacerlo eh, puede ser infinitamente mayor y puede significar, y no sería la primera empresa, pues el fin de una empresa si no se prepara adecuadamente. Y como he tenido que hablar sin saber nada de ustedes, espero sinceramente que no haya sido algo eh, pues demasiado teórico, demasiado hipotético, demasiado fuera de su área de interés. Pero bueno, para eso está ahora la parte interactiva en la que pueden intervenir y espero que haya despertado un interés, al menos inicial, para poderme adaptar más a las consultas o los problemas concretos que puedan tener ustedes. Aquí tienen también mis datos de contacto por si quieren conectarse por LinkedIn o ponerse en contacto directamente conmigo. Yo
siempre encantado de recibir comunicación después de una charla como esta, tanto pues para aprender a mejorar para la próxima vez, si tienen que hacer algún comentario, como para estar en contacto y si acaso pues, responder a sus preguntas que puedan tener. Así que ahora ya devuelvo la palabra a Carol para que modere este foro. Muchísimas gracias a don Rainer por tan interesante conferencia el día de hoy. Les damos el pase para que hagan sus consultas. Pueden irlas colocando en el chat o en la pestaña de preguntas donde gusten. Tenemos un comentario de Daniela Segura en el chat. Dice, muchas gracias, Rainer. Muy interesante y necesario para en estos momentos. Gracias. Realmente a mí me dijo Carol que hay 50 personas más o menos participando en este foro y para mí sería muy interesante pues, saber un poco, tanto si son estudiantes y están pensando en algún futuro laboral, como si ya son profesionales, si hay algo más bien concreto que ha sonado alguna cuerda dentro de que ustedes están pensando. Bueno, eso sí es dentro de mi empresa o dentro de los planes profesionales que tengo en mi futura empresa o mi ojalá futura empresa, algo importante que hay que tener en cuenta. Si alguien también quisiera expresarlo, podemos habilitarle el micrófono también, ¿verdad? Nada más que levanten la mano para saber a quién le puedo habilitar el micrófono. Y eso es lo raro de las charlas por videoconferencia, que no veo a nadie de ustedes, así que no estoy viendo la cara que están poniendo. Que entonces, cuando se está en una sala, eh, es muy fácil reaccionar rápidamente y ver un poco cuánta gente está atenta, qué reacciones ponen, qué caras ponen en cada momento. Y yo creo que ahora mismo, cuando se está con ingenieros civiles, es curioso, ustedes se llaman civiles. Los civiles en España son los guardias civiles los que ponen las multas. Desde luego, están en un sector con muchas oportunidades de pasar por experiencias que necesitan una reacción bien preparada, tanto si se rompe una obra como si sucede algo a la operación. Yo sigo hablando así mientras nadie diga lo contrario. Yo creo que es importante siempre tener una previsión, pero tener también el valor de cambiar cosas dentro de las organizaciones en las que uno está trabajando. Yo creo que lo peor que hay en todas las organizaciones y que se agrava especialmente son los expertos. No los expertos como seguramente se sienten ustedes y lo son, sino siempre existen los expertos en lo que no se puede hacer. Y muchas crisis se agravan por este tipo de expertos que están siempre bloqueando. Y cuando estamos en crisis explosivas, realmente la inercia tan tremenda que se crea lo arrastra todo. Pero cuando estamos en crisis
de desarrollo lento como la de ahora, yo creo que eso además ayuda a identificar esos expertos en lo que no se puede hacer para demostrar que sí se puede hacer. Entonces, las crisis también siempre son una gran oportunidad y de hecho las peores crisis son las que nos aprovechan para aprender personalmente y para aprender organizacionalmente. Si no tenemos más consultas, entonces daríamos por finalizada la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que participaron de la charla. Muchísimas gracias a don Rainer por tan interesante conferencia y por tomar su tiempo para expresarnos sus conocimientos esta mañana. Y voy a pasarles una pequeña encuestita por acá para que por favor me la llenen antes de salir de la plataforma. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por la participación. Tengan todos muy bonito día. Muchas gracias y espero que a pesar de que no haya habido mucho diálogo, haya sido de interés para ustedes. Y espero que la próxima pueda ser presencial en su bonito país. Muchísimas gracias, don Rainer.